Iglesia, hoy quiero que reflexionemos sobre una verdad poderosa que encontramos en la carta de Santiago. La encontramos allá en el versículo 17, capítulo 4. Y esa verdad dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esta declaración que encontramos aquí es más que una advertencia. Es un llamado, iglesia, a examinar nuestras vidas con profundidad. Y muchas veces, iglesia, pensamos que el pecado es hacer lo malo. Ese es el problema. Que identificamos es que el pecado solamente es hacer lo malo, pero este versículo como que nos lleva a otra dimensión. Este versículo como que nos lleva a hacer una reflexión más profunda acerca de lo que realmente es el pecado. Entonces, no se trata entonces de lo que hacemos mal, sino también de lo que dejamos de hacer, cuando sabemos que en nuestras manos está el hacer el bien. Y quiero animarlos entonces, iglesia, para que reflexionemos en lo que significa hacer el bien. Quiero animarlos a que reflexionemos sobre las oportunidades que nos da Dios de hacer el bien, de practicar el bien, pero también para que reflexionemos sobre las consecuencias de ignorar el llamado de Dios a hacer el bien. Partiríamos entonces de una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Estás obedeciendo la voz de Dios cuando te llama a entrar en acción? ¿Estás obedeciendo la voluntad de Dios cuando te llama a actuar? ¿Qué estás haciendo? Y es la reflexión individual que estamos haciendo cada uno de nosotros, porque creo que es un llamado general para todos los creyentes, para todos los seguidores de Cristo. Es un llamado a actuar, es un llamado a la acción, pero el interrogante, la reflexión personal es: ¿estás obedeciendo al Señor en ese aspecto? Y hoy juntos vamos a descubrir cómo vivir en esta fe activa que nos pide el Señor, que no solamente entonces nos invita a evitar el mal, sino que se compromete nos compromete a hacer la voluntad de Dios, aquella voluntad entonces que nos llama a hacer el bien. Quiero entonces invitarlos para que abran sus Biblias en la carta de Santiago. Nos ubicamos en el capítulo 4, pero vamos a leer a partir del versículo 13, pero el énfasis lo vamos a hacer en el versículo 17. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora, los que decís: hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a tener los corazones dispuestos y las mentes dispuestas, Señor. Que sea a través de tu Espíritu Santo que podamos
tener esta alerta, Señor, esta disposición. Tienes una enseñanza, una reflexión profunda para tu iglesia en el día de hoy, Señor. Porque nos hemos enfocado, Padre Celestial, en una sola dirección en cuanto al pecado. Y tú nos muestras que hay algo adicional respecto al pecado. Te alabamos, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre Celestial. Que este tiempo sea para honrarte y alabarte, Señor, y alabar tu nombre. Te damos las gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hoy, a través de esta porción de la palabra, vamos a atender una invitación del Señor, y es a que estemos participando en la vida cristiana, pero de manera auténtica. Cuando decimos que esto es una invitación a participar en la vida cristiana de manera auténtica, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? ¿Que hay otra manera o no? A ver, iglesia, pongamos atención, no nos distraigamos. Si la invitación hoy es a que participemos en la vida cristiana de manera auténtica, es porque ¿qué otra cosa hay? De una manera no auténtica. Si nos están invitando para que vivamos la vida cristiana de manera auténtica, es porque hay otra manera de vivir la vida cristiana no auténtica. Pero hoy, mis hermanos, la invitación es para que estemos viviendo, para que vivamos una vida cristiana de manera auténtica. Santiago nos habla en esta porción de la palabra contra la vanagloria de la vida y contra la jactancia de quienes pretenden tener todo bajo control. Cuando el verdadero control, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el verdadero control de la vida? Dios. Entonces Santiago está aquí en contra de aquellas personas que se vanaglorian de la vida y que creen tener todo el control. Y cuando Santiago describe lo que dice aquí en el versículo 1, y dice que traficaremos y ganaremos en él, podemos identificar entonces que Santiago se refiere ¿a quién? ¿A personas que común y corriente? ¿O a quién se refiere? Ojo, pero en la carta, cuando ellos dicen, ojo, vamos, aquellos que dicen, vamos y traficaremos y ganaremos, ¿creen que está hablando de personas del común? Más bien de comerciantes, llamémoslo, si no vamos tan allá. El hermano dice que mafiosos, no, comerciantes. Es lo que uno puede identificar, ¿es así o no? Pero cuando uno ya ubica ahí a quienes les está dirigiendo Santiago, digamos que uno diría, bueno, pero solamente es para aquellos comerciantes, ¿o creen que la palabra aplica para todos? Vamos a ver más adelante que claro que se puede extender para todos, pero concretamente aquí en esta parte de la carta es para estos negociantes ricos, ¿sí? Porque mire que están hablando de ir a otros pueblos y a tener ganancias y bueno. Pero del éxito de los negocios a la vanagloria, creo que hay un solo paso, hay un pasito ahí cortico. Y ese paso es olvidarse de Dios y centrar todo en uno mismo. Ese es el problema del ser humano. Entonces es ahí donde empezamos a encajar todos. Porque cuando nos olvidamos de Dios y creemos que el poder y la capacidad está en uno mismo, ahí es donde empieza la vanagloria del ser humano. Y eso es lo que Santiago intenta entonces combatir en esta porción de la palabra. ¿Para quién? Para enseñarnos a todos los lectores. ¿Y hoy quiénes son los lectores? Somos nosotros. Eso es lo que trata de enseñarnos entonces e intenta combatir Santiago.
Santiago entonces está denunciando con dureza a aquellos que se creen muy seguros de sí mismos, como para hacer planes para el futuro para tener en cuenta el futuro, pero sin tener en cuenta entonces la voluntad de Dios. Y algo muy importante, sin tener en cuenta qué trae la vida. ¿Qué nos trae la vida para mañana? ¿Quién lo sabe? Y cuando uno lee aquí, entonces ellos dicen, bueno, iremos hoy e iremos mañana y estaremos allí un año. Están haciendo cuentas, unas cuentas del futuro, sin tener en cuenta que el futuro es totalmente inseguro y que el futuro solamente está en las manos de Dios. Y esta porción de la palabra intentará demostrar la tontería de los razonamientos de aquellos que se sienten muy seguros de sí mismos, y esta porción intentará también encauzar a quienes son, verdaderos cristianos en el modo cristiano, digamos, verdadero de ver y tratar el futuro. O sea que hoy Santiago, el Señor a través de Santiago nos está pegando una sacudida para que nosotros nos ubiquemos y miremos de forma acertada lo que se relaciona con el futuro, con el día de mañana. Y Santiago lo que está afirmando aquí es que el negociante debe aprender a no depender de sus riquezas o de sus poderes. Y muchos de nosotros, mis hermanos, debemos también ser sinceros, que sin tener la riqueza, confiamos en nuestra forma de pensar, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Y hay cosas, mis hermanos, que no solamente un negociante no maneja, sino que nosotros no manejamos, y entre ellas es el día de mañana y su propia vida. Y digamos, el día de mañana y la propia vida, como la describe aquí Santiago, eso es como un viento, como una neblina, como la describe aquí Santiago, ahí en los versículos 13 y 14. Y también digamos que la persona próspera, al igual que todas las demás, deben aprender a depender de Dios, o debemos aprender todos a depender de Dios de manera total. A veces la confianza en nosotros mismos nos va ganando, hermanos. Y creo que, y yo delante de ustedes confieso que he caído en ese error. A veces nos llenamos de mucha confianza en nosotros y nos olvidamos de lo que el Señor piensa, de lo que el Señor quiere, y no contamos con la voluntad de Dios. Entonces, uno ve aquí que Santiago tiene una intención, pero la intención de Santiago aquí en esta porción no es que la persona aprenda a decir si Dios quiere como una fórmula sin sentido. Santiago no quiere decir eso, por el contrario, la persona debe aprender a actuar en conformidad con la voluntad de Dios y con lo que Dios realmente quiere. Eso es lo que pretende Santiago, que contemos con la voluntad de Dios, que contemos qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y la persona obra, ojo, y esto es muy importante, ¿cómo obramos cada uno de nosotros? O la persona obra de acuerdo a la voluntad de Dios, o la persona obra de acuerdo a su propia voluntad. Eso es una realidad. Pero esa, digamos, cuando se obra entonces en la propia voluntad, es donde empieza la jactancia de que habla aquí Santiago, cuando no se cuenta con la voluntad de Dios. Y esa jactancia, como toda jactancia, digamos que es mala, que la jactancia es resbalosa y que la jactancia es pecaminosa, como lo describe Santiago ahí en el versículo 16. Y el pecado es justamente entonces saber hacer lo bueno y no hacerlo, como lo describe Santiago. Ese es el pecado. Y el cristiano sabe lo que es bueno.
Y de acuerdo a la palabra, y todos hemos escuchado y en repetidas ocasiones que una de la voluntad del Señor y una de lo que es bueno para hacer es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Alguien de aquí es nuevo conocer esa verdad en Dios para cada uno de nosotros? Todos sabemos que eso es lo bueno para hacer. Amar al prójimo como a sí mismo. La pregunta es si lo hacemos. Es decir, lo sabemos y no lo hacemos. Entonces uno podría decir, bajo la premisa de Santiago, si yo sé hacer lo bueno, que en este caso es amar al prójimo como a sí mismo, y no lo hago, entonces ¿cómo estoy? En pecado. Mire que es una deducción totalmente sencilla. Es tremendo esto. Entonces la jactancia se muestra en el modo de conducir la vida como si todo dependiera de uno mismo, de acuerdo a la porción. Hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. ¿Está confiando en quién? En él mismo, en él mismo. Y creo que la frase nos suena similar, ¿o no? Porque todos hemos hecho ese tipo de planes en relación a nuestra vida, sin contar con la voluntad de Dios. Y somos creyentes. Por eso es que es vivir la vida cristiana, pero de manera auténtica. Entonces, claro que hacemos planes y los hemos hecho, y el problema, según Santiago, no es que hagamos planes, el problema no es ese, porque claro que hay que planear, pero el problema es hacer los planes sin tomar en cuenta, entonces, digamos, la contingencia de la vida y no tener en cuenta, entonces, a Dios. Ese es el problema, para que vamos teniendo, digamos, las cosas con claridad. Porque muchos dirán, no, es que la palabra me dice, no planee nada. Claro que hay que planear, pero hay que planear teniendo en cuenta la contingencia de la vida, pero teniendo en cuenta también, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Entonces, cuando hay jactancia en la persona, cuando hay jactancia en cada uno de nosotros, no hay ni la más mínima reflexión sobre la incertidumbre que pueden traer las enfermedades, que pueden traer los problemas del camino, que pueden traer las dificultades propias de la vida. Cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, cuando hay jactancia, no tenemos en cuenta nada de eso. Y tampoco hay en la frase de la persona una reflexión sobre la voluntad de Dios, sobre sus planes. Estos personajes aquí le preguntaron a Dios si aprobaba los planes. Y la pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? A veces, y gracias por la sinceridad, porque entonces eso quiere decir que no siempre. Pero bueno, podemos castigar a estos negociantes, no traficantes para que no suene, podemos castigar a estos negociantes que no contaron con Dios y a ver si aprobaba estos planes, pero es que nosotros tampoco lo hacemos, iglesia. Nosotros tampoco lo hacemos. Le preguntaron a Dios, al Señor, ¿estaremos haciendo bien en ir a aquella ciudad? Es el principal propósito en la vida de ellos, según Dios, el ganar dinero. Porque el ganar dinero es bueno. ¿A quién le choca ganar dinero? Díganme. Y la pregunta es, ¿estarán los planes de Dios para mí? Tremendo. ¿Incluyes a Dios en tus planes? El problema, iglesia, es que si no lo haces, si no incluyes a Dios en tus planes,
tu cristianismo es por lo menos tibio y falto de sentido vital. Suena duro, pero es la verdad, de acuerdo a la palabra. Si no incluyes a Dios en tus planes, podríamos decir que eres tibio. ¿Y cómo trata el Señor a los tibios? Tremendo esto, tremendo. Entonces, el problema con los jactanciosos, el problema con los que se vanaglorian y los que de alguna manera están cómodos, se sienten cómodos en su vida, es quién domina a quién. Somos nosotros quien dominamos nuestra riqueza, somos nosotros quien dominamos nuestra comodidad, o es la riqueza y la comodidad o la comodidad la que nos domina a nosotros. Entonces algunos dirán, pero eso está muy enredado. No es tan enredado, miren. Cuando el saldo de tu banco, cuando tú miras las cuentas de tu banco y ese saldo te llena la cabeza de preocupación, mis hermanos, y ese saldo entonces es más importante que las relaciones familiares, entonces la riqueza te está dominando. ¿Sí ves? Cuando el trabajo te lleva más horas de las relaciones con los demás, cuando el trabajo te lleva más horas que las relaciones con tu propia familia, entonces el trabajo se ha convertido en un problema. Miren tan sencillo como vamos cayendo, porque uno dice, bueno, ¿quién domina a quién? A veces nos domina la riqueza, a veces nos domina el trabajo. Y cuando los planes del futuro entonces son hechos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin tener en cuenta la consideración de Dios, entonces el futuro se ha convertido en un problema. Y bueno, y aclaremos, el problema no son las riquezas, el problema no es el trabajo, el problema no es el futuro, el problema es qué enfoque le estamos dando a las riquezas, al trabajo y al futuro. Y si está desplazando otras prioridades, para que lleguemos a la conclusión realmente quién está dominando a quién. Entonces, uno también aquí analiza de Santiago en esta porción de la palabra, es que Santiago quiere que aprendamos qué quiere decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago lo que quiere es que visualicemos, que aprendamos qué quiere decir eso. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí en el versículo 15 dice. Ahora, esa primera frase, si el Señor quiere, lleva implícito el hecho de que no sabemos si quiere o no. Es así. Si yo digo, si Dios quiere, eso tiene implícito que no sabemos si Dios quiere o no. Y por lo tanto tenemos que depender de Él si Él quiere o no quiere. Y yo creo que ahí es donde se nos dificulta. Si Dios quiere, pero no nos interesa lo que Él quiera, ya lo quiero y lo hago. Pero ese si Dios quiere, hombre, nos lleva a contemplar la posibilidad que no lo quiera. Es decir, o contemplar las dos posibilidades más bien. Puede que sí quiera, pero puede que no quiera. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O cuál es nuestra parte aquí? Es que debemos entonces alzar nuestra mirada a Dios, nuestra mirada al cielo, y pedirle entonces que intervenga directamente en nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer. Ese si Dios quiere así a secas, no. Es alzar la mirada al cielo y decirle: Señor, dirige mi vida, interviene en mi vida.
¿qué quieres que yo haga? Y desafortunadamente, iglesia, muchas personas hoy en día, como lo ha sido también a través de la historia, y lo podemos ver aquí a través de esta porción de la palabra, utilizan la expresión "si Dios quiere" como un simple formulismo. Dios mediante, si Dios quiere. Desde a través de la historia se ha utilizado y hoy mismo así, y por todos nosotros. Pero entonces lo que debemos tener en cuenta es que los cristianos, que los creyentes, también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un costumbrismo, mis hermanos. Se nos vuelve costumbre, si Dios quiere. Es como el mismo saludo, Dios te bendiga. Se va volviendo una costumbre, un costumbrismo. Se va volviendo como, me perdona la palabra, como un conjuro. Sin tener verdaderamente como ese sentido, ese verdadero sentido, ese sentido profundo. Entonces el que de veras entrega la vida a Dios, el que de veras camina de la mano de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice "si Dios quiere", está dependiendo de Dios, pero de una manera completa. No parcial, ni siquiera, una manera completa. Y eso es lo que debemos entender y aprender y aplicar. Es decir, esto no puede significar unas meras palabras. Si Dios quiere, no puede significar unas solas palabras. Entonces el consejo de Santiago es que el verdadero cristiano debiera siempre decir: si el Señor quiere, viviré y haré esto y aquello. Cuando uno profundiza, analiza esta frase, si el Señor quiere, viviré y haré esto o aquello, uno ve aquí dos variables muy importantes. ¿Cuáles variables importantes encontramos aquí? Si el Señor quiere, viviré y haré. En primer lugar, la voluntad de Dios. Y en segundo, la vida. Son las dos variables importantes cuando uno dice: si el Señor quiere, viviré. Ahí está la voluntad de Dios y la vida misma. Y estando estas dos cosas, entonces puedo hacer planes. Puedo hacer planes cuando cuento con la voluntad de Dios, cuando acato la voluntad de Dios, cuando obedezco la voluntad de Dios, pero también cuando el Señor me bendice con la vida. Pero planificar sin consultar ni la voluntad de Dios y planificar sin contar con la vida misma es planificar para un desastre. Es planificar en el aire. Y nos adentramos a este versículo 17, que fue la invitación al inicio para analizar y contemplar y profundizar en él. Y cuando uno inicialmente lee este versículo 17, lo primero que uno, no sé si le pasa a ustedes, pero si lo analizan bien, uno inicialmente ve como que este versículo no tuviera relación con lo que viene presentando Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Y entonces uno dice, pero como que no le ve relación uno a lo que viene hablando Santiago. Y cuando uno analiza este versículo aisladamente, que es la recomendación de pronto que no hagamos cuando extractamos un versículo acá fuera de contexto, uno podría interpretar este versículo como un precepto en contra del pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sin embargo, cuando uno lo une al contexto, mis hermanos, de lo que viene hablando Santiago, el mandamiento está inmediatamente dirigido hacia evitar la soberbia, hacia evitar la vanagloria,
a tener cuidado con la riqueza, a tener cuidado con la opresión a los pobres. Y es una invitación, también viene Santiago, a depender ¿de quién? A depender de Dios para todas las cosas de la vida. Ese es el tema que viene hablando Santiago. Entonces el orgullo, la autosuficiencia y la vanidad de la vida son la principal causa de la desobediencia del ser humano para con su Creador. Y es lo que uno liga aquí con el tema que viene exponiendo Santiago. Pero ¿qué es lo que nos lleva de verdad a desobedecer al Señor? El orgullo, la vanagloria, el considerar que uno tiene el poder, la capacidad, la inteligencia. Entonces, saber hacer lo bueno y no hacerlo, de acuerdo a la porción, es la raíz del pecado. Y entonces el cristianismo, iglesia, no es cosa de saber hacer lo bueno, sino, según esta porción, es que es importante entonces solamente saber qué es lo bueno, sino hacerlo. Según esto, mis hermanos, ¿qué nos ganamos nosotros con saber qué es lo bueno o con saber hacer lo bueno si no lo hago? El cristianismo no es solamente eso, saber hacer lo bueno, no. Es saberlo y qué, y hacerlo, de acuerdo aquí a la porción de la palabra. Y lo más interesante de este versículo 17, iglesia, es la definición de pecado. Porque nosotros confundimos la esencia de pecado con los pecados. Entonces para nosotros pecado es matar, pecado es robar, ¿sí? Y todas estas cosas que comúnmente asociamos al pecado. Pero Santiago aquí, la definición de Santiago tuerce radicalmente nuestro concepto de pecado. O no lo tuerce, le adiciona algo bien importante y profundo a la definición de pecado. Desgraciadamente, iglesia, en nuestro tiempo ya no se habla de pecado. Es que ni en las iglesias se habla de pecado ya. Porque no nos gusta que se hable de pecado. Nos encanta que nos hablen de prosperidad. Nos encanta que nos hablen de bendiciones. Nos encanta que nos hablen de derechos que tenemos. ¿De qué se habla hoy en día? ¿Qué es lo que a diario escuchamos en el mundo de hoy? Hablamos de enfermedades, hablamos de crímenes, hablamos de inmoralidad. Se habla de muchas cosas absurdas, pero no se habla de pecado. Y hoy en día, mis hermanos, el problema es que se le atribuye el pecado, pero a la naturaleza humana. Entonces uno escucha muchas personas que dicen, sí, yo soy así pues, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si lo escuchamos a diario de muchas personas, sí, yo soy así, pero ¿qué voy a hacer? Como quien dice, no, esa es mi naturaleza humana, esa es la naturaleza del ser humano. O se le atribuye, digamos, el pecado a instintos primitivos o instintos, digamos, animales, que de pronto dicen, no, es que todavía nos dominan los instintos animales y primitivos, y por eso es que pecamos, y por eso somos así. El mundo de hoy así descifra el pecado. Y hermanos, es la palabra del Señor, la Biblia. La Biblia llama a las cosas por su nombre, y a lo que es pecado la Biblia lo llama pecado. Y así nosotros también. Lo que es pecado para nosotros. Nosotros no debemos de adornar la palabra pecado. El pecado es representado en la palabra de Dios, en la Biblia, de diversas maneras. Y uno lo ve aquí en la Biblia, lo ve como pecado, como desobediencia, lo que va en contra de la voluntad, lo que va en contra del pacto con Dios. Es pecado.
El desviarse, el caer es pecado, de acuerdo a la Biblia. La maldad, la iniquidad, la ofensa o delito es pecado. De acuerdo a la palabra de Dios, la idolatría es pecado. O tener otros dioses delante de Dios, de acuerdo a la Biblia, es pecado. Y de pronto no se refiere solamente a unas imágenes para idolatrarlas, adorarlas. Nosotros podemos caer en idolatría pues, con la riqueza, con el trabajo, como lo describimos ahora, con los hijos, con la esposa o con el esposo. Caemos en idolatría fácilmente. ¿Qué será lo que nos ha pasado entonces? Se nos ha olvidado o hemos omitido el amor al prójimo. Se nos ha olvidado o hemos omitido amar al prójimo como a nosotros mismos. Se nos ha olvidado o hemos omitido la regla de oro que nos entrega el Señor a través de su palabra. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Esa es la regla de oro que nos la entrega el Señor a través de su palabra, ahí en Lucas capítulo 6, versículo 31. Se nos ha olvidado eso, hemos omitido todo eso. Y podríamos también describir muchas otras cosas. ¿Cuántas otras cosas se te han olvidado o has omitido que le agradan al Señor que hagas? Y hermanitos, mucho énfasis se ha hecho dentro de las iglesias, dentro del ámbito de la iglesia, en el cuidado que se debe tener o que debe tener el creyente de no cometer pecado. Claro, ese es el énfasis. Tengan cuidado de caer en pecado, de no cometer pecado. Pero el concepto que se maneja entonces es el de evitar comportamientos y evitar actividades que la Biblia específicamente cataloga como pecaminosas. Ese es como el énfasis que se ha dado en la iglesia. Mire, la Biblia dice que esto es pecado, entonces evite esto. Entonces, de esta manera, cada uno de nosotros como hijos de Dios, entonces buscamos, digamos, como no participar en nada que nos pueda dañar la relación con el soberano creador, con este énfasis. Y entonces evitamos la mentira, evitamos el engaño, evitamos el soborno, evitamos, no sé, las relaciones ilícitas que puedan, digamos, acabar, hundir o hacernos caer en la vida espiritual. Digamos que ese es el enfoque general de la iglesia. Y evitar estos pecados podría llevarnos como a una, digamos, una falsa sensación de seguridad. No, yo no miento, yo no mato, yo no robo, no soborno, no tengo relaciones. Eso como que nos da como cierta o una falsa seguridad en la relación que tenemos con el Señor. Obviamente, al no encontrar como en nuestras vidas ninguna de esas manifestaciones de maldad que de pronto podemos ir encontrando a través de la palabra, pero lo que encontramos aquí, que el apóstol Santiago nos lleva a esto como a un nivel más profundo, a un plano más profundo, y no solamente entonces es evitar estas cositas que nos llevan como al pecado, sino que aquí Santiago nos lleva a un concepto mucho más profundo. Y nos está diciendo entonces que para vivir una vida aceptable delante del soberano creador no alcanza únicamente evitar el mal, aunque esto sea, digamos, una parte importante del compromiso. Para
para vivir la vida espiritual en toda la dimensión, debemos además, según la enseñanza del Señor hoy, a través de Santiago, es estar dispuestos e involucrarnos con aquello que sabemos que es bueno. Eso es lo que nos está diciendo ahí Santiago. Entonces, iglesia, no es solamente evitar aquello que nos lleva al mal o que consideramos que es pecado. Aquí la invitación a través de la palabra es a que nos involucremos. ¿Qué significa involucrar? A que participemos, a que hagamos, a que estemos dispuestos con aquello que sabemos que es bueno, con aquello que nos dice el Señor a través de su palabra que es bueno, que le agrada, que estamos dispuestos, que nos involucremos con ello. Entonces, hermanos, cuando uno ya tiene esta claridad, entonces nuestra vida no puede ser vivida solamente en el plano de las reacciones, es decir, evitar aquello que nos lleva a lo que consideramos que es malo, sino que el Señor nos llama también a ser personas de iniciativa que deliberadamente busquemos cultivar el bien. Entonces ahí sí viene la reflexión. ¿Qué haces tú por el bien? El bien que quiere el soberano creador para la humanidad. ¿Qué haces? Porque miren que Santiago nos está llevando a un plano más profundo. Entonces no es solamente evitar el mal, evitar ese pecado que encontramos ahí, sino que nos dice, bueno, no, es que tiene que involucrarse en cultivar el bien, estar dispuesto en cultivar, estar dispuesto en hacer lo que es bueno, bueno para Dios, bueno para el soberano creador. Entonces, entender esta verdad puede sacarnos entonces de esa vida de comodidad que estamos muchos de nosotros. Conocer esta verdad, de estar dispuestos, de involucrarnos en aquello que sabemos que es bueno, de estar dispuestos a involucrarnos en aquello que el Señor quiere que hagamos. Eso nos puede sacar de esa zona de comodidad que tenemos muchos de nosotros, donde nuestra principal actividad simplemente consiste en no transitar por el camino errado. Eso es lo que generalmente hacemos, ¿cierto? No camine por el terreno resbaloso, pero es que aquí Santiago, el Señor a través de Santiago nos está invitando a otra cosa, a que estemos dispuestos, a que nos involucremos. Cuando yo profundizaba en esta palabra, y le doy gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que han abierto sus hogares para llegar allá con la palabra del Señor. Pero también me quedo tan sorprendido de la cantidad de hermanos que les resbala la propuesta de hacer esto que es bueno para el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y es lo que el Señor está pidiendo a través de Santiago, que estemos dispuestos, que nos involucremos, que dejemos a un lado aquello que nos impida abrir nuestras casas. Entonces el Señor nos llama a través de su palabra a estar activamente involucrados en promover el bien y en extender el reino. ¿Cómo lo vas a hacer, hermanito, hermanita? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a involucrar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Cuando uno analiza esta palabra, mis hermanos, y lo que el Señor nos está entregando hoy a través de Santiago, todo esto quiere decir que nuestra fe nos obliga a imitar el compromiso que tuvo el Padre Celestial. ¿Y cuál fue el compromiso de nuestro Padre Celestial? Que viendo la condición perdida de todos nosotros, tomó la decisión
de hacer algo al respecto. Tremendo. ¿Quién merecía el plan perfecto de salvación del soberano creador a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo merecía? Y viendo esa condición de cada uno de nosotros, y diseña ese plan perfecto de salvación. Esa es una palabra como la de hoy, nos invita entonces a imitar el compromiso del soberano creador. ¿Te interesa a ti la condición pecaminosa del que vive cerca a tu casa? ¿Te interesa a ti la condición de pecado de tu familia, de tus familiares? ¿Qué hizo el soberano creador? Tremenda la palabra del Señor, y uno aquí ya a mí me sacude y yo le pido perdón al Señor. Señor, yo debo imitar el compromiso tuyo, Padre Celestial, para conmigo. Entonces, hermanitos, nosotros viendo tantas personas a nuestro alrededor atrapadas por el pecado, atrapadas por la indiferencia, atrapadas por la maldad, atrapadas por el desconocimiento, quizás para no utilizar la palabra, la ignorancia que tienen acerca de Dios, debemos hacer a un lado nuestros propios intereses, debemos hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra vanagloria, mis hermanos, para trabajar activamente en buscar el bien del prójimo. Por Dios, esta palabra nos pega una sacudida a todos, o yo no sé si a usted, a mí sí. ¿Qué voy a hacer entonces por aquellas personas que están ahí hundidas en el pecado, en la maldad? Santiago, a través de esta porción de la palabra, desea que entendamos que no hacer lo bueno es tan considerable como hacer lo malo. Tremendo. Si esta palabra no te sacude, por Dios, te vas a tener que pellizcar, pero muy duro, porque entonces estás insensible. Santiago nos está diciendo, vea hombre, si usted no hace lo que sabe que es bueno, eso es igual que si estuviera haciendo lo malo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo. Miren, uno podría ir a la parábola del buen samaritano, que todos la conocemos ampliamente. Y podría uno examinar por un momento esta parábola. Y para muchos de nosotros la actitud del sacerdote y la actitud del levita que pasaron al lado de ese hombre herido, digamos que muchos de nosotros decimos, aquí fue negligencia del sacerdote y del levita. Pero a la luz de la porción de la palabra que nos expone, que nos entrega Santiago hoy, la falta de compromiso entonces fue llamémoslo por el nombre, un pecado. Fue un pecado, mis hermanos. Porque sabían qué debían hacer, pero no quisieron comprometerse entonces con la acción indicada. Tremendo, mis hermanos. Cuando lean esa parábola del buen samaritano, entonces no hablen de negligencia, hablen de pecado, por no hacer lo que sabían que era bueno. Entonces, esto tiene serias implicaciones para los que somos parte de la iglesia del Señor. ¿Alguien se considera aquí parte de la iglesia del Señor? Muy poquitos, 2 o 3. ¿A quién se considera aquí que hace parte de la iglesia del Señor? Amén, claro. Esto tiene serias implicaciones para todos nosotros entonces.
La iglesia debe ser siempre una fuerza activa. La iglesia debe ser siempre una fuerza visible en la sociedad donde nos encontremos. Hermano, tenemos que ser visibles para los compañeros de trabajo, para la familia, para nosotros mismos dentro de la iglesia. Y esto se logra entonces cuando la iglesia está dispuesta a tomar la iniciativa de ocuparse de aquellas cosas que sabe que son buenas. ¿Cuántos tienen? O más bien voy a hacer la pregunta a futuro. ¿Cuántos van a tener a partir de hoy esta iniciativa de ocuparse en las cosas que saben que son buenas? ¿Alguien dice amén? Amén. Pero hay decisiones, y ojo, lo están diciendo ante el Señor. Y eso es lo que nos está invitando la palabra del Señor hoy. Dios nos llama a todos, como miembros de la iglesia, como miembros de su iglesia, a que estemos constantemente ocupados y animándonos los unos a los otros a participar de los proyectos de Dios, a participar de los planes de Dios, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio y todos aquellos que el Señor coloca a nuestro camino, al lado y lado de nuestro camino. Pero tenemos que estar involucrados y dispuestos y comprometidos con el Señor. Llévate solamente esta frase para ti hoy. Que toda persona es culpable del bien que no hizo. Tú eres culpable del bien que no haces. Cuando yo profundizaba en esto, me llegaba la imagen de Jesús. Y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si Jesús, quien no conoció pecado, qué hubiera pasado si no hubiera hecho lo bueno? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera ido a la cruz por ti? Solamente piensa eso. Estaríamos perdidos todos. Qué invitación tan especial nos hace el Señor hoy, para que hagamos nosotros lo mismo por muchos que están perdidos. Y eso es lo bueno que debemos hacer, lo bueno que Dios quiere y nuestro Salvador quiere, que todos nosotros nos involucremos en su proyecto. Entonces, iglesia, en conclusión, una de las mejores cosas que debe hacer el creyente en Jesucristo, es ser un verdadero participante de las funciones que compete a la vida cristiana auténtica. Un verdadero participante, que participes, que entres en acción, que trabajes en las funciones de una vida cristiana auténtica, haciendo lo que sabes que es bueno. Es decir, no ser solo
un espectador de los acontecimientos, sino que la invitación del Señor de hoy, la invitación de hoy es que cada uno de nosotros seamos actores en su proyecto. La invitación que te hace el Señor a ti hoy es a que seas un actor en el proyecto de salvación. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, te alabamos.